Entonces el tema que tenemos para hoy, con base en este tweet de Alex San Pedro, en las páginas del Evangelio descubierto un Jesús que yo puedo ser. El tema de hoy se llama El Jesús que yo puedo ser. A veces nosotros tenemos como gente que admiramos, ¿cierto? Hay personas que admiramos, pueden ser familiares, pueden ser compañeros de trabajo, pueden ser profesores, pueden ser amigos. Y nosotros vemos a esa gente con admiración y a veces decimos, me gustaría ser como esta persona, ¿verdad? Qué bonito ser como este, qué bonito ser como esta, en esas cosas que le hacen sobresaliente. Pues yo creo que si nosotros hemos de admirar a alguien así, con mucha intensidad, Jesús es definitivamente una de las personas más admirables de toda la historia. Hemos hablado de bellezas del Dalai Lama, hemos hablado de bellezas de la Madre Teresa de Calcuta, hemos hablado muy bien de Mahatma Gandhi, ¿ok? De personalidades a lo largo de la historia que han sido admirables. ¿Quién era el modelo a seguir de la Madre Teresa de Calcuta? ¿Quién era la inspiración de la Madre Teresa de Calcuta? Jesús, ¿cierto? El mismo Mahatma Gandhi, cuando descubrió a Jesús, se sorprendió, porque las enseñanzas y la filosofía de Jesús le pareció admirable. Mahatma Gandhi. Y en algún momento despierta su interés por Jesús y para conocer a Jesús y demás, ¿ok? Entonces, cuando nosotros vemos a la persona de Jesús, nos encontramos con un ser que no es como yo, que se pareció a mí en muchas cosas, pero hay cosas en las que yo no me puedo parecer a Él aunque quiera. Amén. Entonces vamos a empezar el tema de hoy con las cosas en las que yo no me puedo parecer a Jesús. El Jesús que yo no puedo ser. Para que nosotros nos ubiquemos, ¿verdad? O sea, porque es bueno que tengamos visión. O sea, ¿qué puedo yo aspirar a lograr en mi caminar con Jesús? ¿Cuántas de las cosas que he aprendido sobre Jesús yo puedo realmente reproducir y cuáles no? Amén. Tenemos el pasaje de Colosenses en el capítulo 1 y los versículos 15 al 17. Este pasaje está tomado de la versión católica Torres Amat. Dice, y el cual es imagen perfecta del Dios invisible, engendrado desde siempre ante toda criatura. Ya ahí empezamos en rojo. Ya ahí vamos en rojo. ¿Por qué? Porque es la imagen perfecta de Dios. Yo no. Si bien es cierto, los seres humanos somos imagen de Dios, porque la palabra lo dice, ¿ok? Que nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. ¿Cómo estamos con la batería de esto? Porque me está cortando. Nosotros fuimos creados a imagen y semejanza de Dios. No somos imagen perfecta de Dios, pero Jesús sí. ¿Por qué? Porque es de la misma naturaleza del Padre. De la misma naturaleza del Padre. Entonces, este Jesús, este Hijo de Dios, está muy por encima de lo que yo podría aspirar a reflejar en algún momento como imagen de ese Dios invisible. Yo no puedo, de momento, en mi humanidad, en esta dimensión, en esta limitación, no puedo llegar hasta ahí. Amén. Y hay otro detalle en este pasaje que también nos aleja de esa posibilidad. Y es que dice que fue engendrado desde siempre. Hermanos, nosotros somos hijos de Dios.
¿Qué dice usted? Exactamente. Sí somos hijos, pero no somos engendrados. Somos hijos por adopción. Amén. Porque nuestra fe en Cristo Jesús, en el Evangelio de Salvación, y ¿cómo se llama? Y el bautismo del Espíritu Santo, el nuevo nacimiento, nos convierte inmediatamente en hijos de Dios, pero por adopción, no por engendramiento. Entonces nosotros jamás podríamos llegar ahí. Entonces, primero vamos a echar un vistazo de cuáles son las cosas en las que no podemos, aunque queramos. Otra más. Filipenses capítulo 2, versículo 6, dice: el cual, Jesús, aunque existía en forma de Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Dice que Jesús existía en forma de Dios. Amén. ¿Cuándo? ¿Cuándo existía en forma de Dios? ¿Perdón? Cuando estaba en el Padre. Él existía en forma de Dios estando en el Padre. ¿Ok? Entonces lo que dice aquí, el pasaje de Filipenses, es que estando Él allá, existiendo en forma de Dios, no quiso aferrarse a aquello, de aquí no me saca nadie, de aquí no me mueve nadie, de aquí no me voy para ninguna parte. No. Él se despojó de esa condición que tenía. Él se despoja de esa gloria, de esa divinidad, de esa majestad, para convertirse, dice la palabra, en un siervo. Y en el pasaje, digamos, en los pasajes del Nuevo Testamento donde dice siervo, la palabra que está es doulos. Y doulos no es siervo, es esclavo. Entonces lo que está diciendo es que Jesús se despoja de su divinidad, de su majestad, siendo parte de la deidad eterna, para convertirse en un esclavo. A ver, ¿quién levanta la mano? ¿Quién quiere hacer eso? Yo no, la verdad. O sea, ¿quién de nosotros querría, viviendo en un palacio con todas las comodidades de ser el hijo del rey, convertirse en un esclavo? Ninguno, ¿verdad? Entonces, ese Jesús tampoco puedo ser yo, ¿verdad? Está como difícil para nosotros, no es algo alcanzable, no es algo posible desde nuestra perspectiva. Hay otro tema aquí. Yo no soy desde siempre, porque la Biblia dice que Jesús es desde siempre, hasta, y nosotros no. Nosotros tuvimos un inicio, y por la gracia del Señor no tendremos un fin. Dice amén, diga amén. Porque lo que acabo de declarar para su vida es eternidad. Entonces, tuvimos un inicio, tuvimos un principio, pero por la gracia del Señor, por su misericordia, por su salvación, no tendremos un fin. Amén. Porque tenemos ante nosotros la perspectiva de una eternidad en luz con el Señor. Y esa es la más extraordinaria visión que nosotros podamos tener acerca del futuro. Porque el mundo se puede caer a pedacitos, hermanos. El mundo se puede desintegrar. La humanidad puede desaparecer. El planeta puede colapsar. Pero nuestra esperanza es firme de que nosotros tenemos, por la gracia de Dios y por el nuevo nacimiento y la comunión del Espíritu Santo con nosotros, la garantía de nuestra eternidad en luz. Amén. Porque eso es lo que garantiza nuestra eternidad en luz, el Espíritu Santo de la promesa. Amén. Entonces en Colosenses capítulo 1, versículo 16 y 17 dice: y Él, Jesús, es antes de todas las cosas, y en Él todas las cosas permanecen. Tampoco puedo compartir esa experiencia con mi maestro. ¿Por qué? Porque yo no soy desde siempre y hasta siempre. Entonces yo
Eso me limita a mí como humano. ¿Por qué? Porque yo no puedo entender el concepto de la eternidad. Cuando, creo que Milena no hace mucho me preguntó, ¿cómo es que Dios siempre ha existido? Qué pregunta más complicada. ¿Usted lo entiende? Yo no. O sea, ¿cómo es que Dios siempre ha existido? No sé. No sé, sinceramente no sé. ¿Por qué? Porque para mí, en mi limitación, en mi humanidad, todo tiene un inicio, todo tiene un principio. Y poder procesar en mi mente que Dios no ha tenido un principio, que Jesús, que el Hijo de Dios, tampoco ha tenido un principio, que, o sea, que es desde siempre. Voy a cambiar esto porque está fallando. Creo que la batería está fallando. A ver, ajustame el volumen, por favor. Ok. El poder yo entender, o sea, que Dios no tuvo un origen, es imposible para mí. No lo logro entender. No puedo entenderlo. Escapa completamente de todo razonamiento humano, porque los humanos no estamos en ese canal. Amén. Entonces, como yo no soy desde siempre, no puedo entender cómo es que Él es desde siempre. Él lo tenía claro con respecto a su naturaleza y la de su Padre, pero nosotros no. Entonces, tampoco puedo ser ese Jesús que entiende la eternidad tan bien, que se la puede, o sea, que no tiene confusión con eso, que no tiene conflicto con eso. Yo no soy ese. Amén. Este es otro y este es muy bueno. Yo no puedo traspasar puertas. ¿Alguno lo ha intentado? En algunas oportunidades sin querer lo hemos intentado, ¿verdad? En algunas oportunidades sin querer lo hemos intentado y no funciona. No lo logramos. Pegamos contra una puerta transparente de vidrio y nos desnarizamos, ¿verdad? Y quedamos como tontos y nos da vergüenza porque no podemos atravesar ni siquiera una pared de vidrio o una puerta de vidrio. No podemos hacer eso. Pero vea qué interesante. Juan capítulo 20, versículo 19. Dice, cuando llegó la noche de aquel mismo día, el primero de la semana, o sea, el domingo, recuerden que para ellos el último día de la semana era ¿cuál? Para los hebreos, ¿cuál era el último día de la semana? El sábado, el sabbat. Para ellos ese era el séptimo día, era el último día de la semana, y el siguiente día, que para nosotros es el domingo, o sea, hoy era el primer día de la semana. Entonces dice que cuando llegó la noche de aquel mismo día, o sea, el domingo, ¿verdad? Estando las puertas cerradas en el lugar donde los discípulos estaban reunidos, por miedo de los judíos, dice, vino Jesús y puesto en medio, les dijo, paz a vosotros. Walter acaba de cerrar la puerta. Imagínense que nosotros estamos aquí metidos en este recinto, escuchando la palabra, hablando, lo que sea. Y en un momento dado, allá atrás, con la puerta cerrada, con todo absolutamente cerrado, escuchamos la voz de un hombre diciendo, que tengan paz, hermanos. Pues usted brinca inmediatamente, ¿por dónde entró? No estaba entre nosotros, la puerta está cerrada. O sea, las paredes no dejan pasar. ¿Cómo entró? Exactamente eso fue lo que pasó cuando los discípulos estaban encerrados, temerosos de los judíos, porque a Jesús lo acababan de matar, ya había transcurrido el tiempo, él ya había resucitado, etc. Y ellos están metidos en un recinto a puerta cerrada para que nadie se les meta, para que nadie entre, y de un momento a otro escuchan la voz del maestro donde dice, paz a ustedes, que tengan paz, hermanos. Eso significa que él puede traspasar lo material, ¿correcto? Con la puerta cerrada, entró y se puso en medio de ellos y sin que ellos se dieran cuenta hasta que él habló y dijo paz.
Y yo no puedo hacer eso. No puedo. O sea, por más que lo intente, yo no puedo hacer eso. No se puede. Porque nosotros somos materia, las paredes son materia también, y no hay forma de traspasar la materia, ¿verdad? Hay una más, que no la tengo aquí, pero el Señor me la dio ahí en la mañana. Hay otra cosa que yo no puedo hacer. Alguien que me lea Mateo 9:4, por favor. Mateo 9:4. ¿Quién lo tiene? Que me lo pueda leer, por favor. Conociendo Jesús los pensamientos de ellos, dijo: ¿por qué pensáis mal en vuestros corazones? Conociendo los pensamientos de ellos. O sea, pudiendo penetrar, no estamos hablando de paredes ni de puertas, pudiendo penetrar la mente, los pensamientos y el corazón de las personas. Él sabía qué era lo que pensaban, él sabía qué era lo que hacían, lo que veían. Hay otro pasaje en Juan, en el capítulo 2 y los versículos 23 y 24. Léamelo por favor. Juan 2, 23 y 24. Estando en Jerusalén en la fiesta de la Pascua, muchos creyeron en su nombre, viendo las señales que hacía. Pero Jesús mismo no se fiaba de ellos porque conocía a todos. Ok, hay otra versión que dice, porque sabía, Bueno, esta dice, porque conocía todo acerca de las personas. No hacía falta que nadie le dijera sobre la naturaleza humana, pues él sabía lo que había en el corazón de cada persona. ese es el punto. No hacía falta que nadie le dijera nada sobre alguna persona, porque él sabía perfectamente bien qué era lo que había en el corazón de cada ser humano. Él tenía la capacidad de poder ver adentro de la gente, de mirar el corazón de las personas, de medir las intenciones, los pensamientos, las voluntades. Hermanos, ¿cuánta tragedia personal nos economizaría tener ese poder, sí o no? ¿Verdad? ¿Cuántos errores con la gente que nosotros hemos cometido con las personas no nos hubiera evitado? ¿Un montón? Un montón. Probablemente usted nunca se hubiera casado con la persona equivocada si esa es su realidad, ¿verdad? Nunca. Probablemente nunca se hubiera enredado con el hombre o la mujer equivocada si usted tuviera esa capacidad. ¿Por qué? Porque usted podría ver el corazón, podría medir las intenciones, los sentimientos, los pensamientos y decir, este no, esta no. Pero nosotros no podemos hacer eso. O sea, yo no puedo ser ese Jesús. Y si bien es cierto, Dios podría eventualmente habilitar en nosotros un espíritu de discernimiento, ¿verdad? Pero esa es otra historia. Y el espíritu de discernimiento no lo vuelve a usted infalible. No significa que a partir de ese momento usted puede, en el 100% de los casos, pegarla. No, porque es algo que el Señor activa a necesidad. Cuando hay algún peligro, cuando hay alguna situación sobre la que hay que alertar, entonces el Espíritu le permite a usted poder ver eso y que usted lo exprese. Pero eso no es a voluntad suya ni funciona en el 100% de los casos. Entonces, tampoco puedo ser ese Jesús. Entonces, ¿cuál es el Jesús que yo sí puedo ser? Si parece que hay un montón de cosas en las que no hay forma de que yo me le pueda equiparar a Él. Pues sí hay factores, sí hay cosas en las que yo puedo imitar a ese Jesús. Puedo ser como Jesús, amando como Él. ¿Fácil? No, hermanos, no. No es algo fácil, en realidad no. Y entre más yo descubro la profundidad del amor de Jesús, entre más yo descubro el poder, la atracción, la pasión, el fuego que implica el amor de Jesús hacia la humanidad, me siento todavía más lejos de poder llegar a experimentarlo, de poder llegar a amar a ese nivel. Pero es algo que yo sigo pidiéndole al Señor. Vea lo que dice en el Evangelio de Juan, en el capítulo 15 y el versículo 12. Dice, este es mi mandamiento. No dice, esta es mi sugerencia o este es mi consejo. No nos está aconsejando ni nos está sugiriendo, nos está dando una orden.
Dice, es un mandamiento. Que se amen unos a otros como yo los he amado. Hermanos, yo no estuve ahí. Yo no estuve ahí. Yo no vi a Jesús haciendo todas esas obras maravillosas, todos esos milagros. Yo no vi a Jesús tocando a un leproso. Yo no vi a Jesús escupiendo y haciendo barro para ponerle en los ojos a alguien. Yo no vi a Jesús teniendo misericordia de una mujer que ni siquiera era del pueblo judío, de los hebreos. No vi eso, pero lo he leído muchas veces. Y me he dado cuenta a través de esto, a través de los evangelios, a través del registro de la palabra, que ese hombre era, en el tema del amor no había quien le ganara. No hay nadie que pueda amar al nivel que ha amado Jesús, no lo hay. Y les voy a decir por qué principalmente, porque Él me ama a mí cuando a veces ni yo mismo me puedo amar. ¿O no le ha pasado? ¿Verdad que hay momentos en que uno se ve al espejo y uno dice, qué idiota que sos? ¿Cómo se te ocurre? ¿Cómo hiciste semejante barbaridad? Y nos autoflagelamos. Y a veces el peor juez de nuestra vida somos nosotros mismos. El más severo, el más estricto, el más golpeador, porque a veces somos golpeadores con nosotros mismos. Y Jesús es capaz de amarme aún cuando yo mismo no me amo. Aún en los momentos en que yo mismo no me puedo tener amor a mí mismo. Entonces su amor es superior. Amén. Pero ¿por qué él tenía la convicción de poder pedirle esto a los discípulos? Porque Él les enseñó. Porque estuvieron con Él. Porque Él les mostró paso a paso cómo se amaba. Y se los dijo un montón de veces. Un montón de veces. Si alguien al que te pida, dale. No dijo, dale si a vos te parece, dale si vos crees que de verdad no se lo va a ir a fumar en una piedra. Dale si de verdad el chiquito se ve así como tierrosito. No, Él dijo, al que te pida, dale, punto. Incondicionalmente, no hay condiciones, no está diciendo si vos crees que sí o si crees que no, dale. Si alguien te pide, dale, punto. Dice, al que te pida ¿cómo se llama? La túnica, la capa, dale también la túnica, tome, lléveselo. Y si alguien te pide que le ayudes con una carga o una milla, camina 2. 1 kilómetro, camina el doble. Al que te golpea la mejilla, ponele la otra. Amen a sus enemigos. Entonces Jesús tenía autoridad moral para pedirles o para mandarles a ellos lo que les estaba mandando, porque Él les dio el ejemplo siempre. Él les enseñó siempre a cómo amar a los demás. Amén. Y esto es algo que yo sí puedo hacer. Tal vez no al mismo nivel que lo hizo Jesús, pero yo puedo amar a los demás. Sí puedo. Yo puedo empezar por amarme yo. Porque la palabra del Señor, la ley, dice, amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu mente y con todas tus fuerzas. Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cómo nosotros podemos pensar que podemos amar a alguien si nosotros mismos no nos amamos? No nos consideramos, no nos respetamos. O sea, ¿usted qué va a dar entonces? ¿De dónde va a sacar amor para otra persona si usted no tiene amor por sí mismo? Ahora, no estamos hablando de narcisismo, ¿verdad? Y no estamos hablando de ese culto al yo que existe hoy, ¿verdad? Donde yo soy lo más importante y la prioridad número 1 y el resto que se joda. No. Es donde yo reconozco la imagen de Dios en mí, y si yo me amo a mí mismo,
Estoy amando al Dios que me hizo. Porque estoy agradecido porque Él me hizo y porque me hizo a su imagen según su semejanza, y yo tengo que aprender a amarme yo. Porque si no me amo, si no me respeto, si no me considero a mí mismo, si no soy capaz de decir hasta aquí, ¿cómo voy yo a expresarle eso a otras personas? ¿De dónde lo saco? Si no lo tengo en mí mismo, ¿de dónde lo saco? ¿De dónde lo saco para dárselo a alguien más? No tengo. Entonces, el primer paso de esto que Jesús dijo, ámense unos a otros, es yo tengo que amarme yo para poder amar a otra persona. Amén. Porque tenemos distorsionado el concepto del amor, ¿verdad? Entonces, no, es que ese hombre, no es que esa mujer, es que yo respiro por la nariz de ella, yo respiro por la nariz de él. Y a veces nos pasamos por encima de nosotros mismos por respirar por la nariz de ella o de él. Sin amarnos, sin respetarnos, sin poner límites, y esa no es la idea. Amén. Esa no es la idea. Usted tiene que amarse, respetarse, poner límites para que la otra persona pueda amarle, respetarle y respetar sus límites. Porque si usted no los establece, los otros no lo van a hacer. Amén. Entonces el primer paso de aprender a amar como Jesús es aprender a amarme yo. Y una vez que yo aprendo a amarme a mí mismo, yo puedo amar a los demás. Darles de lo que Dios me da a mí. De la compasión, de la consideración, del poder ponerme en los zapatos de otra persona que lo necesita. Amén. Entonces yo sí puedo hacer ese Jesús o no. Sí puedo, ¿verdad? Si empiezo por mí mismo, me va a quedar más fácil todavía. Tengo que empezar. Amén. Ahora, yo puedo ser compasivo como fue Jesús. ¿Cómo? Mateo 9:36 dice, y viendo las multitudes, tuvo compasión de ellas, porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Dónde ocurrió esto? ¿Alguien sabe? Esta escena de Mateo 9:36. Cuando Él los ve, la multitud, al pie del monte, todo aquel montón de gente. Y entonces dice que lo que siente es compasión. Porque estaban angustiadas y abatidas como ovejas que no tienen pastor. ¿Usted siente compasión de la gente que no conoce del Señor? ¿Qué siente usted cuando ve a un indigente? Asco, guácala, repulsión, ¿o siente compasión? Piense por un momento cómo sería la vida de esa persona que está tirada a la orilla del camino, a la orilla de la acera, en la calle, si supiera de Dios lo que sé yo. Si conociera a Dios como lo conozco yo. ¿No creen ustedes que esa persona sería capaz de recuperar su humanidad, su dignidad? Yo creo que sí. Entonces, en la cumbre de hace 15 días, alguien dijo algo que me quedó brincando en la cabeza. Dice, cuando vos le das plata a un indigente, o a una persona que está pidiendo en la calle, estás resolviendo tu problema, pero no el de él. ¿Cuál es mi problema? Que madre, se me arremó este chavalo aquí a la ventana y no tuve oportunidad de subirle, entonces ahora va a tener que darle, ¿verdad? Entonces saco 100 pesos y me siento, o saco 500, o saco 1000 y me siento como el más generoso del mundo, dándole un rojito. Usted resolvió su problema, pero no está resolviendo el de él. Porque su problema no es que necesita plata en ese momento, su problema es que necesita a Jesús.
necesita el amor y la misericordia de Jesús. Y 1000 colones no se los dan. Y estoy hablando de 1000 pesos, ¿verdad? No se los da. O sea, el amor y la misericordia de Jesús no vale 1000 colones, hermanos. Ni 5000, ni 10,000. Requiere más. Requiere compasión. Requiere pensar que debajo del baldazo donde yo estoy metido en mi carro y Dios guarde me baje porque me empapo, está aquel en la acera durmiendo en un cartón, empapado. Y mientras usted está en su cama, escuchando cómo el agua azota el techo, ¿verdad? ¡Qué rico! Dice uno, Padre, ¡qué rico! Aquel en medio de ese aguacero está tirado en una acera encima de un cartón. Eso es compasión. Amén. No 1000 pesos por una ventana de un carro. No estoy criticando que lo haga. Estoy diciendo que no es suficiente. Amén. No es suficiente. Necesitamos tener la posibilidad de compadecernos del vulnerable, del necesitado, del que no conoce el amor de Jesús. Si a usted le dicen Dios te ama, Jesús te ama, usted dice amén, aleluya, usted cierra los ojos y se remonta en su mente a todos los momentos de su vida donde usted ha experimentado el amor de Jesús, ¿sí o no? Entonces, para usted Jesús te ama tiene sentido. Para aquel no. Porque cuando usted le dice a un indigente que duerme en un cartón en la calle que Jesús te ama, para él no tiene ningún sentido. ¿Cómo es que me ama y estoy así? ¿Cómo es que me ama y paso hambre? ¿Cómo es que me ama y vivo empapado? ¿Cómo es que me ama y no tengo familia? ¿Cómo es que Jesús me ama? No sé cómo. Porque no es solo palabras, hermanos, es muy fácil decir las cosas, pero hay que mostrarlas. ¿Se acuerdan lo que vimos la semana anterior? O sea, no es solamente hablar de, es mostrar a. Porque la sociedad de hoy no necesita que le hablemos de Jesús. O sea, usted va a la calle a compartir el evangelio con alguien y usted le dice a una persona, mire, es que el Señor le ama, Jesús le ama. ¿Usted ha oído hablar de Jesús? Y claro. Vaya, pregunte en mediana techada o en mediana abierta la Reforma cuántos conocen a Jesús. Y usted se va a sorprender. La mayoría. ¿Les ha servido? No. Porque dicen conocer a Jesús, pero realmente no lo conocen. Y la iglesia, que somos nosotros, que somos los encargados, los responsables de mostrar a Jesús, de mostrar el amor y la compasión de Jesús, no lo hacemos. Entonces son palabras vacías. Hablar es fácil, mostrar no. Dice amén. Pero yo puedo tener compasión de la humanidad. Yo puedo tener compasión de los demás. Yo puedo tener compasión de la mujer que es mi vecina, que está llorando porque su marido le agrede. Yo puedo tener compasión de ella. Yo puedo tener compasión de aquel chiquillo que tiene problemas en su casa, que no sabe cómo lidiar con ellos y que ya está pensando cómo hace para quitarse la vida, porque no quiere vivir más. Si usted no puede tener compasión por eso, hermano, dedíquese a otra cosa. Siga a Buda o a Rama o cualquiera otro de esos. No siga a Jesús, mejor. Amén. Pero no es que no podamos, sí podemos. Necesitamos ser sacudidos y movidos para que nuestro corazón se llene de la compasión que Jesús ha tenido de todos nosotros. Amén. Puedo sentir el dolor de mi semejante. ¿Cómo? Como en esta oportunidad. Juan capítulo 11, versículos 33 al 35 dice, Jesús entonces al verla llorando, y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. Y dijo, ¿dónde le pusisteis?
le dijeron, Señor, ven y ve. Jesús lloró. ¿De quién estamos hablando? Lázaro. Lázaro. La hermana de Lázaro, cuando el Señor llega, le dice, Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no se muere. ¿Cuál era la situación? Eran 3 hermanos, Lázaro, Marta y María. No habla de hijos, si se dan cuenta. ¿Ok? No sé qué edad tendría Lázaro y qué edad tendrían Marta y María, pero aparentemente no hay hijos, ni de Marta, ni de María, ni de Lázaro. O sea, eran 3 hermanos que vivían juntos, acompañándose el uno al otro. Y ustedes recuerdan, porque se los he dicho muchas veces, que en la sociedad judía antigua, las mujeres no valían nada. Pero si estaban amparadas o representadas por un hombre, era otra historia. Porque ese hombre las defendía, las representaba. Y se murió. Y Lázaro se muere. Entonces, imagínese usted la sensación de desamparo que pueden sentir Marta y María. ¿Y ahora qué vamos a hacer nosotras? Solas. Sin familia, sin hijos, sin marido, sin nada. Y entonces Jesús se estremeció en su espíritu y se conmovió. Él fue capaz, en ese momento, de sentir la angustia y la desesperación de aquella mujer que le estaba diciendo, Señor, si hubieras estado aquí no se muere mi hermano. Llorando, sufriendo, golpeada por una pérdida que era muy sensible para ellas. Y entonces dice, ¿y dónde lo pusieron? Y lo llevaron donde estaba la tumba. Dice, Jesús lloró. Porque Lázaro era su amigo además. Porque él había establecido un vínculo con Marta, con María y con Lázaro. Y él ve la angustia de todas las personas que están alrededor sufriendo por la pérdida de Lázaro, porque probablemente Lázaro era una persona querida. O sea, si usted se da cuenta, no llega solamente la hermana de Lázaro, o sea, llega la hermana de Lázaro y un grupo de gente. O sea, Lázaro debe haber sido una persona muy querida en la comunidad. Y se muere. Entonces Jesús está viendo la angustia de las hermanas de Lázaro y está viendo la angustia de las personas ahí también. Y pudo sentir el dolor de ellos y lloró. Usted puede sentir el dolor de los demás. ¿Será que podemos aprender nosotros a ponernos en los zapatos de los demás para poder sentir lo que ellos sienten? Sí se puede, ¿verdad? Como recuerdo yo a mi hermana Guadalupe llorando cuando se murió su hermano. A mí me golpeó. A mí me golpeó bastante. Porque es mi hermana, porque estaba sufriendo. Esto aquí adentro de la comunidad y afuera. Y con la gente de afuera. Con aquella mujer que anda el ojo morado. Y no fue porque se cayó en el baño. Con aquel chiquito que es maltratado casi todos los días por un padre alcohólico. ¿Usted puede sentir ese dolor? Deberíamos de poder sentir ese dolor. Y no solamente sentir ese dolor, es que si usted siente el dolor, ¿usted hace algo o no? Cuando a usted le duele la cabeza, ¿qué hace? Va y busca una pastilla para curarse, no. Usted no se queda ahí con el dolor de cabeza ahí, aguantando valientemente, no. Usted busca cómo resolver el dolor que tiene. Cuando nosotros somos capaces de sentir el dolor de otra persona, de sentir el dolor de mi prójimo, de mi semejante, yo voy a buscar la manera de ayudarle a superar, a eliminar ese dolor que tiene. Y eso es lo que necesitamos, hermanos. Necesitamos poder sentir lo que sentía Jesús. ¿Podemos? Sí, sí podemos. Yo no puedo traspasar paredes, pero puedo sensibilizarme ante el dolor de los demás. Sí, eso sí lo puedo hacer. Ese es el Jesús que yo puedo ser. Dice amén.
puedo como Jesús decir, sí quiero. En Lucas capítulo 5, versículos 12 y 13 dice, un día Jesús estaba en un pueblo. De pronto llegó un hombre que estaba enfermo de lepra. Se inclinó delante de Jesús hasta tocar el suelo con la frente, así, o sea, con la frente tocó el suelo, se inclinó hasta el piso, humillado completamente en el piso. Y le suplicó, Señor, yo sé que tú puedes sanarme. ¿Quieres hacerlo? Otras versiones dice, si tú quieres, puedes sanarme. Jesús extendió la mano, tocó al enfermo y le dijo, sí quiero, queda sano. De inmediato el hombre quedó completamente sano. Esta es traducción en lenguaje actual. ¿Qué era lo que tenía? ¿Qué tipo de enfermedad es la lepra? ¿Alguien sabe? Totalmente contagiosa. Entonces, los leprosos los ponían fuera de la ciudad. Había ciudades para leprosos, porque los leprosos no podían juntarse con las personas sanas por el nivel de peligrosidad que representaban a nivel de contagio. ¿Ok? Entonces, eran excluidos, completamente apartados, eran estigmatizados socialmente. Y no solamente la gente se alejaba de ellos, es que la ley decía que no se podían tocar. La ley establecía que usted no podía tocar un leproso. Y este hombre, habiendo oído hablar acerca de Jesús, lo identifica, dice, este es Jesús de Nazaret. Y va y se inclina delante de él y le dice, si vos querés, podés sanarme. Y él lo toca, en contra de la ley, en contra de las medidas sanitarias de la época. Eso es como que en plena pandemia llegáramos a abrazar a una persona, a un paciente contagiado de COVID, o peor. Lo abraza, lo toca y le dice, sí, sí quiero. La pregunta para usted y para mí es, ¿y nosotros queremos? ¿Usted ha visto algún leproso una vez? No, ¿verdad? Físicamente no. Pero hemos visto leprosos espirituales por montones. Hemos visto gente consumida por la lepra espiritual. ¿Cuál es la lepra espiritual? El pecado. Esa es la lepra del espíritu, el pecado. ¿Por qué? Porque es una sentencia de muerte. Y sabemos que esa persona está sentenciada a muerte. Y no queremos. No queremos. Ay, no, es que es un cabezón. ¿Para qué va a perder mi tiempo? Eso es perder el tiempo. Porque usted no quiere. Entonces, ¿podemos decir si quiero? Sí, pero tiene que ser transformado nuestro corazón. Con el corazón duro de piedra no vamos a decir si quiero nunca. Nuestro corazón tiene que ser transformado por el amor de Jesús, por el amor que nos ha tenido a nosotros y por el amor que Él manifiesta hacia otras personas, para que entonces podamos decir sí quiero. Pero, ¿ese es un Jesús que yo puedo ser? ¿O no? Puedo sentirme débil y orar por ayuda. A veces las personas pensamos que eso no está bien. Mostrar debilidad. Llorar. Los hombres no lloran, me decía a mí mi papá. Los hombres no lloran. Maricón. Marcos 14, 35 y 36 dice, adelantándose un poco, se postró en tierra y oraba
que si fuera posible, pasara de él aquella hora. Y decía: Abba, Padre, para ti todas las cosas son posibles. Aparta de mí esta copa, pero no sea lo que yo quiero, sino lo que tú quieres. El Hijo de Dios, debilitado por la expectativa de lo que seguía, porque era la noche que lo iban a entregar en Getsemaní, orándole a Dios y diciéndole: a mí esto no, como que me gusta mucho, no. Porque él sabía lo que le iban a doler, todos los azotes, todos los latigazos que le iban a dar. Él sabía de previo todo lo que eso iba a representar a nivel físico, en dolor, en maltrato. Y yo no sé quién voluntariamente quiere pasar por eso. Yo no. Entonces, en un momento de humanidad, él dice: Señor, no podemos brincarnos esta parte. Está bien, yo voy y muero en la cruz, pero pasemos esta parte, esta página, arranquémosla. En un momento de debilidad. Pero después le dice: pero no como yo quiero, sino como vos querés. Entonces él siente la angustia, la presión, él siente aquella expectativa horrorosa de lo que seguía. Y tiene un momento de humanidad, de debilidad, donde dice: yo no quiero esto. Entonces, yo puedo ser ese Jesús. Yo puedo ser ese Jesús vulnerable ante mi debilidad. Yo puedo ser ese Jesús que le digo: Señor, si vos no me ayudás en este momento, yo voy a sucumbir. Si vos no me sostenés en este momento, no lo voy a lograr. Necesito tu auxilio, necesito tu ayuda, necesito que me lances el salvavidas ya, conforme a tu voluntad. Entonces yo puedo ser ese Jesús que se siente débil y ora por ayuda. ¿Cierto? Sí podemos. Yo puedo ser ese Jesús, porque ese Jesús me muestra su humanidad. Yo no lo siento, a pesar de que la canción decía no es como yo, pero en ese momento sí es como yo. En ese momento puede sentir lo que yo siento. En ese momento puede conectarse con mi vivencia en esta dimensión física, en este cuerpo que se duele, que se enferma, que se daña, que se debilita. Yo puedo ser ese Jesús. Amén. Y puedo vivir la voluntad del Padre. Juan 5:30 dice: yo no puedo hacer nada por mi propia cuenta. Mi Padre me envió y Él me dice cómo debo juzgar a las personas. Por eso yo juzgo correctamente, porque no hago lo que yo quiero, sino lo que mi Padre me ordena hacer. Dice la traducción en lenguaje actual. Y en Mateo 6:10 dice: venga tu reino, hágase tu voluntad, así en la tierra como en el cielo. Entonces, ¿yo puedo vivir la voluntad del Señor? Sí puedo. ¿Cuándo es que yo puedo vivir en la voluntad del Señor? Cuando renuncio a la mía. Cuando yo renuncio a mi voluntad, entonces yo puedo vivir en la voluntad de Él. Cuando yo no le tuerzo el brazo a Dios para que haga lo que yo quiero. Cuando yo le digo: Señor, esto es lo que a mí me gustaría, pero aquí en esto haz tu voluntad. En esto no importa lo que yo quiero, lo que yo pienso, lo que yo creo saber al respecto. Importa lo que vos sabés. ¿Por qué? Porque Dios nunca jamás va a ejercer su voluntad en contra mía, nunca. Y esa es la certeza que yo tengo que tener, que jamás Dios va a hacer algo para perjudicarme, para dañarme, nunca. ¿Por qué le tenemos tanto miedo a la voluntad del Señor si nunca nos ha causado daño? Nunca. ¿Por qué tenemos tanto temor de que Dios haga su voluntad si nunca ha sido para perjudicarme? Nunca. Preferimos nosotros ir y escoger la pareja, ¿verdad?
Ay, es que es tan lindo. Es que es tan bonita. Y cocina riquísimo. Y no le preguntamos al Señor, mira, ¿qué te parece? ¿Crees que es la persona correcta para mí? A mí me gusta. Mira que sí, a mí me gusta el carajillo. A mí me gusta la huila. Pero aquí no importa si a mí me gusta o no. Yo necesito que a vos te guste, porque si a vos no te gusta, estamos en problemas. ¿Usted no ha escogido mal? Yo sí. Yo sí he escogido mal un montón de veces en mi vida. ¿Por qué? Porque era lo que yo quería, no lo que Dios quería. Amén. Bastó que yo renunciara a mi voluntad para que Dios empezara a hacer la suya y que las cosas empezaran a mejorar y a cambiar. Es así, hermanos. Es así. Entonces, ¿yo puedo vivir para hacer la voluntad del Padre como lo hacía Jesús? Sí, sí puedo, pero eso implica que tengo que renunciar a la mía. Tengo que agarrar mi voluntad y cederla para que Dios pueda hacer la de Él. Amén. Aunque no me guste, porque habrá momentos en que la voluntad de Dios no me va a gustar. ¿O no le ha pasado? A mí sí, un montón de veces. Es que no era lo que yo quería, no, pero era lo que Dios quería. ¿No te gusta? No. Pero con el tiempo te vas a dar cuenta que era exactamente lo que tenía que suceder, porque vos dejaste que Dios decidiera, no decidiste vos. Entonces lo que por un momento parece que no es muy bonito, muy agradable, después dice uno, qué dicha que el Señor no me dejó meter las narices en esto porque lo hubiera echado a perder, de verdad. Dice amén. Pero eso requiere que yo entregue mi voluntad. Si no entrego mi voluntad, jamás va a suceder la de Dios, nunca. Porque Él no me va a torcer el brazo para hacer lo que Él le da la gana. Dios no funciona así. Dios no te obliga a hacer las cosas a la manera de Él. Él te dice, yo tengo una mejor manera de hacerlo, pero la decisión es tuya. Mira que pongo delante de ti la bendición y la maldición, la vida y la muerte. ¿O no se lo dijo al pueblo de Israel? Y yo les recomiendo que escojan la vida si quieren que dure mucho tiempo sobre la tierra y les vaya bien. Esa es mi recomendación. Pero no estoy imponiéndoles mi voluntad. La decisión es de ustedes. Dios te dice hoy, la decisión es tuya. Yo tengo una voluntad mejor para tu vida. Yo tengo un mejor plan para tu vida. La decisión es tuya. Si quieres ceder tu voluntad o hacer lo que vos querés y que te vaya como podrás. Dice amén. Entonces, hemos visto varias áreas en las que yo puedo ser ese Jesús. Hemos visto varias cosas en las que yo puedo ser como Jesús. Pero en todo siempre hay una decisión. Yo me decido a sentir el dolor de los demás. Yo me decido a sentir compasión. Yo me decido a amar como Él amó. Yo me decido a dejar que Él haga su voluntad. Siempre hay una decisión de por medio. ¿Yo puedo ser ese Jesús? Sí, sí puedo, pero la decisión es suya. La decisión es mía. ¿Dice amén? Bien, hermanos. De esta manera hemos llegado ya al final del tema para hoy. Ahí se la dejo picando.